eventos de respuesta, ¿sí? Donde el ritmo era sinusal o no. Era sinusal, ¿cierto? ¿Qué les parece un pico febril? ¿Tenemos taquicardia, sí o no? Correcto, porque por cada grado centígrado de taquicardia, de temperatura se aumentaba 18 latidos por minuto la frecuencia cardíaca, ¿sí? Otro evento de taquicardia, ¿quién me dice? Esto vamos a ver frecuente, jóvenes, por eso hago la pregunta. Un evento de taquicardia. ¿Perdón? Excelente lo que estoy escuchando, ¿ok? Hipertiroidismo, dijo. Sí, es correcto, es correcto. Pero eso vamos a ir viendo. Veamos lo facilito, lo que hemos visto. ¿Qué les parece una deshidratación severa? ¿Puede darnos taquicardia, sí o no? Sí, nos puede dar taquicardia. Sí, es una respuesta compensatoria. ¿Y bradicardia? ¿Quién me dice bradicardia? Porque esto es lo normal, esto es lo que nosotros vamos a ver todo el tiempo. Eventos de taquicardia, bradicardia, porque ahora ya nos vamos a entrar a los bloqueos, ¿sí? Entonces por eso estamos recapitulando un poquito esto. ¿Quién me dice un ejemplo de bradicardia? ¿Cuándo se produce una bradicardia? Para empezar, ¿cuándo se dice que es bradicardia? ¿Cuántos latidos por minuto deben haber? Menor a 60. Excelente. Eso sí nos acordamos, ¿no? ¿Y cuándo podemos tener un evento de bradicardia? ¿Quién me hace recuerdo? ¿Perdón? Bien, que ahora lo vamos a ver. Además, otra situación que cuando nosotros corregimos, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué otro evento de bradicardia? ¿Quién nos recuerda de la clase aunque sea práctica? Algo fisiológico. ¿Qué les parece pacientes atletas? ¿Sí? Muy bien, los pacientes atletas. ¿Qué les pasa a los atletas? ¿Por qué hemos dicho que se produce un evento de bradicardia y que en ellos es completamente normal? No podemos decir que es algo alterado. ¿Por qué? Porque tiene un ritmo sinusal, ¿cierto? ¿Qué pasaba en los atletas? ¿Quién recuerda? Los atletas tienen una bradicardia, ¿cierto? Que es sinusal y que es completamente normal. ¿Por qué se producía la bradicardia en los atletas? ¿Quién recuerda el mito de la clase teórica? Bien, tiene que ver con el gasto cardíaco. Pasa que las personas atletas sí tienen mayor gasto cardíaco y eso genera que tengan un corazón que lata un poco por debajo de lo normal. Bien, otro ejemplo, ¿qué les parece el sueño? ¿Qué creen? ¿Cuánto de frecuencia tenemos cuando dormimos en reposo absoluto? ¿Creen que baja la frecuencia? Sí, es otra situación donde la frecuencia cardíaca puede bajar, podemos tener una bradicardia, pero que es completamente normal, ¿sí? Porque estamos en un estado de reposo, donde el metabolismo ha disminuido por completo, ¿sí? Estamos descansando, por tanto no necesitamos tener, el metabolismo disminuye por el ciclo circadiano y por tanto tenemos eventos de bradicardia, ¿sí? Perfecto. Taquicardia, bradicardia, cuáles son las condiciones en las que actualmente se presentan y que si nosotros, ¿cómo se corregían ambas? ¿Quién recuerda tanto la taquicardia como la bradicardia? ¿Cómo se corregían? ¿Qué había que hacer? Si tengo una taquicardia por fiebre, ¿qué tenía que hacer para corregir? Perfecto, tratar la causa era, ¿cierto? Y en la bradicardia, de igual manera, tratar la causa, ¿no? Estamos viendo estos eventos, estas situaciones donde la taquicardia y la bradicardia pueden ser, son eventos de respuesta de nuestro organismo y que nosotros tenemos que tratar la causa. Un ejemplo de una bradicardia, jóvenes, ya acabamos de recordar las bradicardias que ocurren de manera normal, en un estado de reposo, en pacientes que son atletas. Pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece un shock hipovolémico o una hipoxemia franca? La hipoxemia franca, ¿sí?
Cuando el paciente deja de respirar, lo primero que ocurre, ¿qué es? Por la hipoxia ocurre una respuesta del sistema nervioso simpático y en respuesta a ello, el corazón lo que hace es, de inicio, una taquicardia, intentando compensar la hipoxia. Pero si no hay respuesta, si no hay oxígeno, ¿qué va a pasar? Luego de esa taquicardia viene la bradicardia, ¿sí? Entonces, y son bradicardias serias. ¿Por qué? Porque si nosotros no le administramos oxígeno al paciente, ¿qué va a pasar luego, buenas tardes? ¿Qué va a pasar luego que el paciente, un paciente que está en hipoxemia y que nosotros no le tratemos la causa, no le demos oxígeno? ¿Qué va a pasar si ese corazoncito empieza a latir 60, 50, 40, 30? ¿Qué va a pasar si no le tratamos la causa? ¿Qué va a pasar si no le pasamos el oxígeno? ¿Puede entrar a parada cardíaca? Sí, entra a parada cardíaca. ¿Bien? Por eso es que en ambos casos, taquicardia y bradicardia, hay que tratar la causa. ¿Sí? Bien, vámonos a lo nuestro. Ahora nos toca ver lo que son los bloqueos cardíacos con las vías de conducción intracardíaca. Ahora vamos a empezar a hablar de qué es lo que ocurre cuando nosotros, por alguna causa, por alguna situación, se produce un bloqueo, pero ¿en qué sitio? En la conducción, ¿sí? En la conducción. Bien, hablemos del bloqueo sinoauricular. ¿Qué es el bloqueo sinoauricular? Es un bloqueo del impulso del nódulo sinusal producido antes de su entrada en el músculo auricular. Para esto nosotros tenemos que hacer un esquema en la cabecita, ¿sí? Y recordar los componentes del sistema de conducción. Hemos dicho que desde esta clase íbamos a empezar a dar puntos a los estudiantes que se esforzaban, ¿cierto?, en responder bien. ¿Cuáles son los componentes del sistema de conducción? Lo tenemos que tener en mente para empezar a hablar de esto, porque ahora vamos a empezar a decir cuándo hay un bloqueo en tal nódulo, en tales vías y demás. Adelante. Bien, el primero, el componente. Nódulo sinusal. Bien, segundo componente. Las vías internodales. Tercero, allá atrás, todos van a tener. Perfecto. Ahora, Julio, vamos. El haz de His. Antes del haz de His. Perfecto. A ver, volvamos de nuevo. Esperen. Nódulo sinusal, vías internodales, ¿sí? Nódulo auriculoventricular, que se forma un solo canal. El haz de His. Luego, rama derecha, rama izquierda, y finaliza en ¿qué? En las fibras de Purkinje. Excelente, muy bien. Tengamos ese esquema en mente. Ahora vamos allá. Miren lo que dice, qué es lo que pasa cuando hay un bloqueo de este primer componente del sistema de conducción. Escuchen, joven. Se caracteriza el bloqueo sinoauricular o sinusal, se caracteriza por una interrupción súbita de las ondas P con la consiguiente parada de las aurículas, ¿sí? Puede deberse a isquemias de infección. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna patología que puede ser esas las que están descritas ahí? Isquemia o infección que puede lesionar el sistema de conducción a nivel del nódulo, ¿sí? Apenas empieza a salir la conducción del nódulo hacia las vías internodales, por tanto al músculo auricular, ¿sí? Hay un bloqueo por la causa que fuera. Uno de los ejemplos que nombra el libro de Guyton dice isquemias cardíacas a ese nivel o infecciones. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo se vería el electrocardiograma en una isquemia del nódulo auriculoventricular? ¿Quién me dice? ¿Quién se imagina cómo se ve? ¿Quién ha chequeado un poquito su libro? Hagamos un recuerdo. ¿Cuáles son las ondas normales?
despolarizarse por completo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa? Perdón, Efraín, no lo escucho. Bien. Ocurre una alteración con la onda P, ¿sí? Entonces nosotros, fíjense, nosotros vamos a tener, escuchen jóvenes, vamos a tratar de que esto se quede, por eso es que lo estamos viendo. Dos complejos similares, pero si la onda P no me conduce por una alteración, isquemia o infección, ¿qué nódulo empieza a activarse cuando la onda P fallaba? Cuando había alguna alteración que no despolarizaba las aurículas. El aurículo ventricular. ¿Y cómo se caracterizaba por ser? ¿Qué ritmo tenía? Bien, era un ritmo más lento. Entonces nosotros acá vamos a tener un complejo, ¿sí? Vamos a tener un complejo QRS. Fíjense, tenía ritmo normal y acá entramos a qué cosa? A una activación de lo que sería, ¿qué cosa? El nódulo auriculoventricular y por tanto la frecuencia se enlentecía. ¿Recuerdan? La frecuencia empezaba a enlentecerse, ya no era la misma frecuencia del nódulo sinusal. ¿Qué frecuencia nos da el nódulo sinusal? ¿Qué frecuencia de ritmo? De 60 a 100. Perfecto. Entonces, cuando hay una alteración, cuando hay un bloqueo sinoauricular, ¿sí? Entonces, hay un ritmo normal, ¿sí? Y luego tenemos el ritmo del nódulo auriculoventricular, porque hay alguna patología que nos bloquea la conducción, ¿sí? Fíjense que ahí se está bloqueando la conducción del nódulo sinoauricular y por tanto, si no se despolarizan correctamente las aurículas, no pueden contraerse, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente. Bloqueo auriculoventricular. Y aquí es donde nos vamos a detener bastante. ¿Sí? Son situaciones que alteran la conducción a este nivel. ¿Qué cosa? Fíjense, un montón de patologías. Empezando, isquemia miocárdica, compresión del nódulo auriculoventricular. ¿Qué otra situación? ¿Una endocarditis nos puede generar esto, sí o no? Sí. Cualquier lesión, cualquier patología que nos altere el sistema de conducción. Recuerden, ustedes acaban de mencionar todo el sistema de conducción. Entonces, cuando haya una alteración a nivel de cualquiera de estos componentes, vale decir, nódulo sinusal, vías internodales, nódulo auriculoventricular, auriculoventricular, fibras de Purkinje, vamos a tener alteraciones que se van a representar en el electrocardiograma, ¿sí? Y esta clase es justamente para que veamos esas alteraciones. ¿Qué otras alteraciones nos pueden dar bloqueos del nódulo auriculoventricular? El síndrome del seno carotídeo. ¿Y qué es eso? ¿Sí? Es un síndrome donde determinados pacientes tienen una sensibilidad aumentada del seno carotídeo. ¿Y qué producía el seno carotídeo? ¿Quién recuerda? ¿Qué producía? Si nosotros hay un tratamiento que hacemos, masaje del seno carotídeo, produce bradicardia extrema, ¿sí? Produce bradicardia extrema y lo usamos en algunas patologías de orden cardíaco, ¿sí? ¿Para qué? Para reducir la frecuencia cardíaca. Entonces, en estas situaciones podemos tener también bloqueos auriculoventriculares y otra de las causas son la degeneración de este nódulo
patología del tipo autoinmune, ¿sí? Por alguna patología de tipo autoinmune. Veamos lo que nos gusta, las imágenes, ¿sí? A nivel del nódulo auriculoventricular, nosotros, ¿cómo tendríamos que hacer el diagnóstico? Antes de describir, veamos cuáles son los grados de bloqueo del nódulo auriculoventricular. Y son de 3 grados, ¿sí? Primer grado, bloqueo de segundo grado y bloqueo de completo o de tercer grado. Ustedes pueden notar en la diapositiva que el bloqueo de segundo grado tiene o se divide en 2 subtipos, ¿sí? Un bloqueo denominado tipo 1 o MOVIX 1, ¿sí? Y un bloqueo de tipo MOVIX 2. Veamos cada uno. Arranquemos por el bloqueo de primer grado. Bloqueo auriculoventricular incompleto. El bloqueo de primer grado se caracteriza por una prolongación del intervalo PR. ¿Quién recuerda cuánto era el valor del intervalo PR normal? Bien, 0,16 ¿hasta cuánto? 0,20. Hasta 0,20. Fíjense que cuando nosotros decíamos hay que aprenderlo como de memoria, fíjense que acá, gracias a que hemos ido repasando estos intervalos, fíjense cómo podemos hacer el diagnóstico de esta patología. El intervalo PR normal es de 0,16 a 0,20 segundos. Por tanto, cuando el intervalo PR aumenta a más de 0,20 segundos, se dice que el PR está, ¿qué cosa? Prolongado, ¿sí? O sea, está alterado. El PR normal dura de 0,16 a 0,20 segundos. Y cuando está por encima de los 20 segundos, se dice que el PR está prolongado. Y por tanto, se dice que el paciente tiene un bloqueo ¿de qué? De primer grado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Es un retraso de la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, pero sin un bloqueo real de la conducción, ¿sí? Ustedes fíjense, si debiera medir de 0,16 a 0,20 segundos, ¿cuántos cuadraditos chiquititos deben medir eso? ¿Quién me dice? Recuerden que hemos medido muchas veces ese cuadradito y hemos dicho cuánto valía cada uno, por eso lo hemos aprendido casi de memoria. ¿Quién me dice? Efraín. 0,04 segundos. Correcto, Efraín. Ahora la pregunta es, si lo máximo que debe medir es 0,20 segundos, ¿cuántos cuadraditos? Perfecto, máximo 5, ¿cierto? Porque 4 por 5 es 20, ¿cierto? Máximo 5. ¿Y cuánto hay acá? Fíjense, de cada línea roja a cada línea roja eran 0,20 segundos, ¿recuerdan? Fíjense que nos sobrepasa. Bien, fíjense acá lo que dice. Intervalo PR, cuya duración del intervalo PR es mayor a 0,20 segundos. Por tanto, si nosotros vemos este tipo de bloqueo de primer grado, auriculoventricular de primer grado, lo vemos ampliado, vamos a ver esta otra imagen que está acá, ¿sí? De este modo. ¿Bien? Fíjense cómo el intervalo PR, cuando está prolongado, se denomina bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Sí? Ustedes fíjense que todo lo demás es normal, ¿cierto? O sea, si nosotros analizamos, la onda P está presente, se sigue de un complejo QRS, se sigue de una onda T, todo perfecto. Fíjense que es regular, ¿sí? Todo es perfecto el electrocardiograma y la única alteración que va a tener entonces el paciente que tiene un bloqueo de primer grado, ¿cuál va a ser?
Bien, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta en el electrocardiograma? Por la prolongación del intervalo PR. Entonces, diagnóstico de bloqueo auricular incompleto de primer grado. Intervalo PR prolongado. ¿Mayor a cuánto? A 0,20 segundos. Listo, ya está. ¿Ves? Ya está mi bloqueo de primer grado. Por eso era que había que aprender la duración de los intervalos de manera normal. Bien, recordemos esta imagen como interpretación electrocardiográfica de mi bloqueo auriculoventricular de primer grado. Vamos al siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué será el bloqueo auriculoventricular de segundo grado? Recuerda que tenía dos variantes, ¿sí? Aquí está lo que ustedes van a escuchar, MOVIX 1, MOVIX 2, ¿sí? Veamos de qué trata el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El de primer grado ya sabemos qué es lo que ocurre y cómo se ve la alteración en el electrocardiograma. El bloqueo de segundo grado, fíjense, cuando la conducción a través de haz auriculoventricular es lo suficientemente lenta como para aumentar el intervalo PE hasta 25 o 0,45 segundos, el potencial de acción a veces es tan intenso que consigue pasar a través del haz auriculoventricular hacia los ventrículos, pero a veces no es lo suficientemente intenso. En este caso, habrá una onda P auricular, pero sin onda QRST, ¿sí? Y por tanto, a esta situación se denomina o se dice que el latido es salido, ¿sí? De los ventrículos. ¿Qué quiere decir? Hay una onda P, o sea, tenemos un ritmo normal y de pronto tenemos una onda P que no se consigue de un complejo QRS, ¿sí? Por eso se dice que hay un latido fallido, ¿sí? Veamos en qué consisten estas dos variantes. La siguiente imagen es donde vemos la alteración en el electrocardiograma, no se preocupen. Tiene dos variantes, que es de tipo 1, MOVIX, perdón, ahí está mal escrito, es MOVIX 1 y MOVIX 2. El bloqueo de tipo 1 se caracteriza, escuchen, acá igual tiene una típica característica del electrocardiograma. El de tipo 1, el MOVIX 1, ¿sí? Se caracteriza por la prolongación progresiva del intervalo PR. Fíjense que aquí se le añade algo más al intervalo PR. Es una prolongación progresiva, ¿sí? Hasta que se pierde un latido ventricular y se sigue del reinicio, ¿sí? Del intervalo PR y de la repetición del ciclo anómalo. Ahora vemos en la diapositiva. Lo que quiero resaltar acá es que el intervalo PR se va alargando en cada latido, ¿sí? Si en uno tenía, por decirles, 0,12, en el siguiente tiene 0,16, 0,20 o 0,25 y ¡pum! De pronto no conduce, ¿sí? Ese es el de tipo 1. ¿Qué pasa en el bloqueo de tipo MOVIX 2? ¿Sí? Suele existir un número fijo de ondas P no conducidas. ¿Qué quiere decir? Por cada complejo QRS. Si en el tipo MOVIX 1 solo había una onda P que no conducía, ¿sí? Primero se empieza a prolongar el intervalo PR, pero luego hay una onda P que no conduce a un complejo QRS. En cambio, en el MOVIX 2 puede haber más de una onda P que no conduce. Entonces podemos ver una onda P, otra onda P y no conduce, ¿sí? Veamos cómo se vería en el electrocardiograma el bloqueo auriculoventricular incompleto de segundo grado. MOVIX 1, MOVIX 2. Acá. Ahora, yo pregunto, ¿qué característica tiene el bloqueo auriculoventricular de segundo grado en el MOVIX 1? ¿Quién se anima? Bien.
que no conduce. Móviles tipo 1, ¿sí? Eso le caracteriza al bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOBILS 1. ¿Y qué habíamos dicho en el MOBILS 2? ¿Qué pasaba? Que podían haber dos ondas P que no conducían. Acá no se va prolongando el intervalo P, por si acaso, ¿sí? Fíjense, complejo QRS normal, ¿sí? Complejo de ondas, un latido normal, 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 y luego ¿qué pasa? No conduce a un latido, ¿cierto? Por algún motivo no llega a despolarizarse los ventrículos, ¿bien? Y nuevamente retoma el ritmo con una onda P, ¿sí? Nuevamente retoma el ritmo. Ahora, ambos, por supuesto, ambos no son normales. ¿Qué es lo que pasa en el MOBILS 1? En el MOBILS 1, la literatura describe, jóvenes, que puede estar presente en ciertas situaciones, ¿sí? Puede estar presente, como por ejemplo, el tabaquismo, sí puede estar presente. En personas que por falta de sueño, sí puede estar presente. En los que consumen mucha cafeína, sí puede estar presente. Pero no tiene gran repercusión clínica, ¿sí? Es decir, el paciente no siente sintomatología. Puede estar ocurriendo esto y el paciente no va a sentir dolor precordial, no va a sentir falta de aire, nada de eso, ¿sí? Por tanto, puede pasar inadvertido y a veces ni necesita tratamiento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con el MOBILS 2? Ojo, y por eso es que está en la clasificación. El MOBILS 2 sí necesita que se le realice un tratamiento porque puede generar, ¿sí? Puede generar alguna arritmia, el MOBILS del tipo 2. Por eso es que lo tenemos que diferenciar ambos, ¿sí? Puede generar arritmias que pueden ser muy serias en el paciente, ¿sí? Bien. Hemos hablado del bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿sí? Cuya característica era ¿qué cosa? ¿Qué era la única característica del bloqueo auriculoventricular de primer grado? La prolongación del intervalo P. Con eso yo hacía el diagnóstico de un bloqueo de primer grado. El bloqueo de segundo grado en sus dos variantes, MOBILS 1, MOBILS 2. El MOBILS 1 se caracterizaba porque el intervalo PR se iba prolongando y de pronto había una onda P que no conducía a un latido, ¿cierto? Y el MOBILS 2, ¿qué era? Cuando los ritmos eran regulares y de pronto, o sea, no había esa prolongación del intervalo PR y de pronto las ondas P no se seguían, ¿sí? De un latido y podían repetirse, podían ser dos ondas P que no se sigan de un latido, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que pasa en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado? ¿Qué se imaginan qué es lo que pasa? El bloqueo auriculoventricular o bloqueo de tercer grado se denomina así cuando la situación que produce el deterioro de la conducción en el nódulo auriculoventricular o en el asa auriculoventricular es grave. Ojo con esto. Miren que cómo se va aumentando el riesgo a medida que tenemos bloqueos más abajo del sistema de conducción, ¿sí? Fíjense, y produce un bloqueo completo del impulso, ¿sí? Desde las aurículas hacia los ventrículos. En este caso, en el bloqueo de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo, los ventrículos establecen espontáneamente su propio ritmo, ¿sí? Que habitualmente se origina en el nódulo auriculoventricular o en el asa auriculoventricular distal al bloqueo. Por tanto, las ondas B se disocian de los complejos QRST, ¿sí?
sistema de conducción. Tenía una característica única. ¿Qué era? ¿Quién la recuerda? ¿Cómo eran sus células? ¿Tenían automaticidad? Sí. ¿Y qué pasaba cuando por algún motivo nuestro nódulo sinusal o sinoauricular se bloqueaba y no conducía? ¿Quién espontáneamente entraba en acción? Entraba a conducir el ritmo de ese latido. El nódulo auriculoventricular. Bueno, eso es lo que pasa aquí, ¿sí? Cuando hay un bloqueo completo o de tercer grado auriculoventricular, entonces se activa automáticamente, espontáneamente, el nódulo auriculoventricular y es el que genera su ritmo, ¿sí? Es el que da la frecuencia del ritmo a ese músculo cardíaco. ¿Y cuánto era la frecuencia entonces? Porque así vamos a entender esta diapositiva, esta imagen. De 40 a 60, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quién me puede interpretar este electrocardiograma? ¿Qué frecuencia de ritmo tiene? Esta es una imagen, ¿sí?, de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Qué característica tiene? ¿Quién me dice? ¿Cuáles eran las preguntas que nos hacíamos para interpretar un electrocardiograma? Primero determinemos la frecuencia. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. ¿Quién me dice cuánto de frecuencia cardíaca tiene este registro electrocardiográfico? En el sitio que quieran. Vienen acá. Empecemos a controlar. ¿Quién se anima? Ojo, que vamos a aumentar puntos. ¿Sí? Arranquemos de una onda aérea que caiga en una línea roja. Bien. Ustedes van a hacer, permítanme ver. Vamos, una que esté. Esta. ¿Les parece? ¿Cómo era la secuencia? ¿Esta qué es? Si esta cae en una onda aérea. Esto, acá, ¿qué frecuencia cardíaca tenemos? 300. La siguiente. La siguiente. 100. La siguiente. 75. Desde 75 bajábamos de 10 en 10. ¿Esta de cuánto sería? 60. Esta. Esta. 40. Esta. 30. Ahora, ¿quién me dice cuánto es la frecuencia cardíaca de este ritmo? Entre 30 y 40, ¿cierto? Bien. Entonces, fíjense la característica cuando hay un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿sí? El que controla el ritmo es el nódulo auriculoventricular. Por tanto, tiene una frecuencia, una bradicardia extrema. Fíjense. Y fíjense que las ondas P aquí ya no tienen una relación, ¿sí? Cada onda P se seguía de un complejo por S, ¿recuerdan? ¿Sí? Fíjense, ¿esta qué onda es? P. ¿Esta? P. Bien, aquí se sigue de un complejo por S. Las ondas P están totalmente divorciadas, si vale el término del complejo por S, ¿sí? Cada uno actúa por su lado. ¿Bien? Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Sí? Toma el control, ¿quién? El nódulo auriculoventricular. O el sitio donde no esté lesionado el nódulo auriculoventricular. ¿Sí? A veces es un poco más abajo del nódulo auriculoventricular, ojo. ¿Sí? Ya empezando el haz de His. Y por eso es que la frecuencia es más bajita. ¿Sí? Bien. Hasta aquí. Bloqueo auriculoventricular en primer grado. Segundo grado en sus dos variantes. En tercer grado está, ¿cierto? Vamos a lo siguiente. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué serán las extrasístoles? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué será una extrasístole? ¿Alguien ha escuchado, ha visto, ha sentido, por ahí? ¿Ha dicho este electro tiene una extrasístole? Bien. Una extrasístole es una contracción del corazón antes del momento en que se debería haber producido una contracción.
respiración normal, ¿sí? También se denomina latido prematuro, ¿bien? O otro nombre, contracción prematura o latido ectópico, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Las causas normalmente de las extrasístoles se deben a focos ectópicos en el corazón que emiten impulsos anormales en momentos inadecuados del ritmo cardíaco. Entre las más frecuentes, ¿qué serán estas patologías que nos causan una extrasístole? Quiere decir, ¿no es cierto?, alguna causa que nos genera, de pronto nosotros tenemos ritmo normal. En la siguiente diapositiva está la imagen del extrasístole, pero nosotros tenemos latido normal, y un latido que aparece de la nada, ¿sí? Una extrasístole. ¿Cuáles son las causas? Zonas locales de isquemia. Aquí ya entramos a hablar de qué cosa, de isquemia miocárdica, ¿sí? Fíjense que la isquemia miocárdica también hemos mencionado en los bloqueos que la isquemia puede generar, ¿no es cierto? Algunos de los bloqueos. Bien, isquemia miocárdica. ¿Qué otra causa de extrasístoles? En la siguiente diapositiva ya vemos las extrasístoles en la interpretación electrocardiograma. Fíjense, pequeñas placas calcificadas en diferentes puntos del corazón también nos pueden dar extrasístoles, ¿sí? Focos ectópicos se llaman, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Nos podrán dar algunos fármacos que consumimos, algunas veces fármacos indicados por el cardiólogo o indicados por nuestro médico de cabecera, pueden generar extrasístoles, ¿sí? Pueden. Por eso dice acá, irritación tóxica del nódulo auriculoventricular o del sistema de Purkinje o del miocardio producida por infecciones, las endocarditis también nos pueden generar extrasístoles. Fármacos. ¿Qué otra cosa? La cafeína. ¿Y esto qué es? La nicotina. ¿Qué factor de riesgo nos aumenta la nicotina en sangre y nos puede producir extrasístoles? La cafeína es por el consumo excesivo de café, ¿cierto? Bien. ¿Y la nicotina? Por el consumo del tabaquismo, ¿cierto? El tabaquismo. Fíjense qué interesante cómo el tabaquismo nos puede generar. Por eso ustedes van a escuchar o van a ver con un paciente tabaquista crónico, sí puede tener alteraciones cardíacas. Fíjense qué es lo que les puede ocurrir, qué es lo que les puede provocar el tabaquismo. Y durante otra situación, ¿sí?, diagnóstica o terapéutica, lo que es el cateterismo, ¿sí? El cateterismo, ¿quién sabe qué es el cateterismo? Efraín, cateterismo cardíaco. Fíjense que las extrasístoles pueden ser producidas por isquemia, por inflamación o infección del músculo cardíaco, por nicotina, por cafeína, pero también en situaciones de cateterismo. ¿Quién sabe qué es un cateterismo? Por ahí yo les estoy diciendo algo que ustedes todavía no lo tienen como concepto. ¿Nadie? ¿Cateterismo? Cateterismo es un procedimiento quirúrgico cuando los hemodinamistas, ¿sí?, o los cardiólogos o los terapistas ingresan a la cavidad cardíaca a través de un catéter. ¿Cómo lo hacen? A través de los vasos sanguíneos, ¿sí?, de las venas femorales, ¿sí? Por ahí pueden ingresar con un catéter hasta el corazón, ¿ya? Pueden ingresar, implantar alguna válvula, ¿sí? Cuando hay alguna alteración de alguna válvula, por ahí es que se realizan los procedimientos quirúrgicos. Entonces, fíjense que también ahí tenemos riesgos de tener extrasístoles, ¿sí? Veamos acá. ¿Y qué tipos de extrasístoles entonces podemos tener? Fíjense que no solo
ectópico del latido está en las aurículas del nódulo auriculoventricular. El intervalo entre las extrasístoles y la siguiente contracción está ligeramente prolongado. Lo que ocurre acá, jóvenes, miren, traté de bajarles una imagen que caracteriza a una extrasístole auricular, ¿sí? Fíjense, a esto se denomina cuando el intervalo el intervalo entre la extrasístole y la siguiente contracción está ligeramente prolongado. A esto se denomina pausa compensatoria. ¿Qué pasa? Cuando ocurre la extrasístole auricular, es decir, por algún foco ectópico, que haya una contracción, ¿sí?, que no es normal, que no es regular, ¿sí?, posteriormente ocurre una pausa compensatoria y nuevamente el corazón o el nódulo sinusal toma el ritmo, ¿sí?, toma el ritmo del control, el ritmo del latido, ¿sí? A eso se denomina extrasístole. Entonces, resulta que no solamente hay extrasístoles ventriculares, ojo con eso, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay extrasístoles? Y esto es importante, porque a medida que el sistema de conducción se va lesionando a un nivel más descendente, a un nivel más bajo, ¿sí?, empieza a producir síntomas clínicos, ¿sí? Y fíjense acá que dice, cuando tenemos nosotros una extrasístole auricular, tenemos un déficit en el pulso. ¿Cómo determinamos eso? Cuando los ventrículos o aurículas se contraen antes de lo debido, los ventrículos no se llenan normalmente de sangre y el volumen sistólico durante esta contracción está disminuido o casi ausente, ¿sí? Ocurre similar en las aurículas, ¿bien? Ocurre similar en las aurículas y por eso esta patología de las extrasístoles, ¿sí?, hay que tomarlas en cuenta, más aún si son ventriculares. Este es un ejemplo de una extrasístole auricular. Veamos las ventriculares, que son las que a los que más cuidado tenemos que prestar. Extrasístole del nódulo auriculoventricular o el asa auriculoventricular. Cuando el extrasístole se origina a nivel del nódulo auriculoventricular o del asa auriculoventricular, no hay onda P, ¿sí?, en el registro electrocardiográfico de la extrasístole. ¿Qué pasa acá? La extrasístole ventricular tiene onda P, ¿sí o no? No, ¿sí? De ninguna manera, porque es una contracción anómala, ¿bien? Es una contracción anómala. Ahora, miren lo que dice allá, porque el impulso cardíaco viajó retrógradamente hacia las aurículas en el mismo momento que viajaba anteriormente a los ventrículos. Estas extrasístoles tienen el mismo significado que las extrasístoles auriculares, ¿sí? Por lo general, no causan mucha sintomatología, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasará con las extrasístoles ventriculares? Las extrasístoles ventriculares se alternan con contracciones normales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos latido normal y una extrasístole. Latido normal y podemos tener otra extrasístole. A eso es lo que se denomina cuando nosotros tenemos jóvenes esta repetición acá, se denomina difeminismo, ¿sí? Y créanme que hay muchas situaciones en las que tenemos extrasístoles ventriculares frecuentes, ¿sí? Y es muy importante que tomemos en cuenta que las extrasístoles ventriculares deben ser tratadas. ¿Por qué?
empezar, ¿cómo diagnosticamos las extrasístoles? Ventriculares. Allá atrás. Extrasístole ventricular. ¿Qué característica tiene? Recuerden que si participamos tenemos puntos, ¿sí? ¿Qué característica tiene la extrasístole ventricular? Como hemos dicho recién. ¿Qué característica? Acá. ¿Qué característica? Efraín. La extrasístole ventricular. Bien. Escuchemos a su compañero. Extrasístole ventricular. Como un poquito más fuerte. Un día no nos voy a escuchar. Bien. Un latido nutricional. ¿Se precede de onda P, sí o no? Sí, onda P. No tiene onda P. No puede tener onda P. Recuerden, es un latido ectópico, ¿sí? Del músculo ventricular, es un latido ectópico. Fíjense, grabemos esta imagen dentro, ¿sí? La grabemos. Esta es una extrasístole ventricular y ahorita vamos a ver qué características tiene en lo que sería patrón electrocardiográfico. Las extrasístoles ventriculares producen efectos específicos en el electrocardiograma. ¿Qué particularmente? Número 1, ¿qué cosa? ¿Qué hemos visto en el electro? ¿Se los vuelvo atrás? Ay, perdón. ¿Qué característica tiene? ¿Cómo es el complejo QRS? Perfecto, es un complejo prolongado. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto medía el complejo QRS en condiciones normales? Y por eso hemos insistido tanto en aprenderlo de memoria. ¿Quién me dice? El complejo QRS. No, solo complejo QRS. Menor a 0,12. Perfecto. Menor a 0,12. Excelente, enzimas. El complejo QRS normal menor a 0,12. Ahora, nuevamente, Navarro. Es correcto lo que dice su compañera. El complejo QRS debe medir menor a 0,12 segundos. Ahora yo le pregunto, si una de las características de las extrasístoles para poderlas reconocer en el electrocardiograma es que tienen un complejo QRS prolongado, ¿cuánto mide ese complejo? Salvar sus puntos. ¿Cuánto mide? Lo normal, si yo digo que debe medir menos de 0,12, ¿cuántos cuadraditos chiquitos debe medir? Eso lo tenemos que saber de memoria en el electrocardiograma. 3. Mía, ¿cuánto mide esto? Vamos, yo sé que sabe. ¿Más de cuánto? Perfecto, fíjense, todo hasta acá es 0,20, ¿cierto? Línea roja bien pintada. Otra línea roja bien pintada con 0,20. Y esto mide más, ¿sí? Característica entonces de las extrasístoles, porque así ustedes van a hacer el diagnóstico, si no, ¿cómo vamos a interpretar el electrocardiograma? Entonces, condición número 1, no tiene onda P, ¿sí? Como esto. Hay un complejo de ondas normal y ¡pum! Aparece una extrasístole sin una onda P, ¿sí? Que se caracteriza por tener un complejo QRS prolongado, mayor a 0,12 segundos. ¿Qué otra característica tiene? ¿Quién me puede decir? Así a simple vista. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? En cuanto a la amplitud, ¿quién se anima? Una onda de un voltaje alto. ¿Mayor amplitud? ¿Les parece? Sí. Vamos a la diapositiva. Entonces, el complejo QRS habitualmente está muy prolongado. La razón de ello, ¿qué es? Es que el impulso se conduce principalmente a través del músculo de
conducción, ¿sí? Cuando el sistema de conducción está indemne, ¿sí? Todo el ritmo que hemos conocido hasta ahora del electrocardiograma, el ritmo sinusal, ocurre correctamente. Pero cuando alguno de estos componentes no permite transmitir la conducción ya no puede viajar por este sistema eléctrico que es rápido, ¿sí? Sumamente rápido. ¿Y qué es lo que hace? Viaja a través del músculo porque no le queda de otra, ¿sí? Y cuando viaja a través del músculo cardíaco, la conducción es más lenta. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, una extrasístole característica no se precede de una onda P, ¿sí? El complejo QRS está habitualmente prolongado. ¿Qué más? El complejo QRS tiene un voltaje, ¿qué cosa? Elevado. Ahí me comí una O. Un complejo elevado. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Quieren verlo primero a la imagen? ¿Se fijan? Fíjense cómo es el voltaje sumamente elevado. Ahora veamos la explicación. El voltaje es elevado porque cuando el impulso normal pasa a través del corazón y pasa a través de los ventrículos casi de manera simultánea, ¿sí? Cuando el doctor Rivera explicaba cómo es, porque él también volvió a explicar el sistema de conducción, ¿sí? De manera resumida, él decía, ¿no es cierto?, cómo se formaban las ondas del complejo QRS, y es correcto, ¿sí? Pero fíjense que cuando el impulso es normal y pasa a través del corazón, pasa a través de los ventrículos casi de manera simultánea, ¿sí? Por tanto, en el corazón normal, las ondas de despolarización de los dos lados del corazón, es decir, de ambos ventrículos, ¿sí? Se neutralizan entre sí en el electrocardiograma. ¿Y esto qué genera? Que el voltaje sea el que conocemos, el normal, ¿sí? En una extrasístole ventricular, el impulso que viaja en una sola dirección, en una sola dirección, de modo que no hay la neutralización, ¿sí? Y todo un lado de los ventrículos se despolariza antes que el otro. Entonces, no se neutraliza y por tanto tenemos un voltaje demasiado elevado en una extrasístole, ¿sí? Entonces, no hay ondas P, un complejo QRS ancho, ¿sí? ¿Qué más? Un voltaje elevado, ¿sí? ¿Les parece? Bien. Y por último, ¿qué le pasará a la onda T? Después de una extrasístole ventricular, la onda T tiene una polaridad de potencial eléctrico opuesta a la del QRS, ¿sí? Que se debe a la conducción lenta del impulso a través del músculo cardíaco. Entonces, si es opuesta la onda T de repolarización, ¿cómo se verá en el electrocardiograma? ¿Quién me dice antes que vuelva a la imagen anterior? ¿Cómo se ve la onda T? Una onda T negativa. Veámosla. Una onda T negativa. Acá, ¿sí? Acá nosotros no vemos la onda T, ¿sí? Perdón, no tiene este registro, pero la onda T habitualmente se ve negativa, ¿sí? Luego de una extrasístole se ve negativa, ¿sí? Quiere decir que si aquí tengo una onda T, se vuelve negativa. Y normalmente la onda T, ¿qué característica tenía en un SG normal? ¿Cómo era? ¿Positiva o negativa? Positiva, correcto. Les ruego un poquito más de su atención, ya vamos terminando. No olvidemos entonces las características de una extrasístole. Las hemos mencionado de tal manera que no se nos olvide. Y fíjense que hacemos bastante hincapié en las extrasístoles. ¿Por qué? Porque las extrasístoles son peligrosas, ¿sí? Son de riesgo, lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que nos puede llevar a una extrasístole? Porque es que nosotros como médicos debemos diagnosticar una extrasístole.
Las causas de las extrasístoles. Tenemos unas causas que pueden ser leves, ¿sí? Y unas causas serias de la extrasístole. Y fíjense que acá vuelve a mencionar, ¿el tabaquismo nos puede generar extrasístoles? Sí, claro que sí. La cafeína nos puede generar extrasístoles, ¿sí? La falta de sueño también. Estados tóxicos, esto hace referencia sobre todo a los fármacos, ¿sí? Cuando se consumen fármacos por largos periodos de tiempo, ¿sí? Puede generar, y sobre todo son fármacos de orden cardiológico. Y fíjense que más dice en su libro de Guyton, no me lo he inventado por si acaso. Irritabilidad emocional también puede generar las extrasístoles. Ahora, vámonos a las causas más serias y es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Señales de reentrada, originadas por qué? ¿Qué dice acá? ¿Cuál es lo que a nosotros sobre todo nos tiene que llamar la atención? Infección e isquemia, ¿sí? Infección como las endocarditis, ¿nos pueden generar extrasístoles? Claro que sí, ¿sí? Endocarditis. Ahora, ¿por qué? Les decía en la anterior diapositiva, ¿por qué creen que en las extrasístoles nos hemos detenido varios minutos para poder explicar su característica, para poder hacer el diagnóstico? Las extrasístoles, ¿sí? Nosotros las tenemos que diagnosticar y tratar. ¿Por qué? Porque las extrasístoles auriculares por ahí no nos generan nada, pero ojo con las ventriculares, con las que acabamos de ver, ¿sí? Fíjense lo que puede generar. Una extrasístole ventricular tiene el riesgo de presentar una fibrilación ventricular, que es ¿qué? Mortal. Las fibrilaciones, las FB son ritmos de paro. Las fibrilaciones auricular, ventricular, lo vamos a ver la próxima clase, van a ver lo letales que son si nosotros nos reanimamos. FB, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente, ojo, que tiene una extrasístole, no le hemos dado la verdadera importancia, hace una FB, hace una fibrilación ventricular, ¿sí? Y tenemos que empezar a reanimar a nuestro paciente. Es un ritmo de parada cardíaca, ¿sí? Por eso es tan importante y por eso es que también su libro de Guyton hace mucho hincapié en fibrilación y por eso lo describe cada característica de la fibrilación, ¿sí? La próxima clase vamos a ver todas esas otras arritmias peligrosas, ¿sí? Pero hasta acá. Bloqueos. ¿No nos olvidamos más? ¿Cuáles son los bloqueos? ¿Por qué hay jóvenes? ¿Ya es hora? Oh, ya va a ser hora. Mientras yo voy abriendo la lista, ¿cuáles son los bloqueos auriculoventriculares? Con eso hemos terminado, jóvenes. Recuerden que las extrasístoles ventriculares deben ser tratadas. ¿Por qué? Porque nos pueden generar arritmias cardíacas mortales. Entonces, por eso las debemos